Down at the market, you can hear ladies cry out while on their heads they bear egg, rice, salt, fish, and nice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Hola, ahora sí, comenzamos. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al episodio 9 de la temporada 3 de Diálogo de Futuro. Diálogo de Futuro es un espacio que impulsa desde hace tiempo TIP en sociedad con sedes. Ambas instancias están fusionadas en esta aventura y también en otras actividades académicas. Sedes, cuya área de políticas públicas es coordinada por Oscar Oslak y también integrada por los miembros de TIP. TIP está compuesto por quien las presenta y por Mercedes Iacoviello y Noé Pulido, quienes nos acompañan. Noé y Mercedes son consultoras internacionales, docentes en distintas instituciones y se dedican, entre otros temas, a la gestión de recursos humanos. TIP es un espacio virtual del aprendizaje en temas de innovación pública y gestión pública en general, en el que participan referentes, graduadas, personas interesadas en el tema de toda América Latina. Contamos con la publicación de nuestro primer libro que contiene los episodios iniciales de estos diálogos, y nuestros videos también circulan por distintas instituciones académicas. Es material que utilizamos para la enseñanza. Bueno, en este diálogo nos acompaña Gonzalo Diegues, que nos va a hablar sobre cooperación europea en América Latina para acelerar los ODS, y nos acompaña como comentarista Cristina Zurbriggen, de Uruguay. Gonzalo Diegues es politólogo de la UBA, ha hecho un posgrado en políticas públicas en la Universidad de Massachusetts y otro en la Universidad de San Andrés. Es profesor de grado en la UBA, Universidad de La Plata, y también en la Pompeu Fabra de Barcelona. Durante 20 años trabajó tanto en el sector público como en CIPEC, en distintos proyectos de cooperación internacional y ámbitos en los que ha ocupado distintas posiciones jerárquicas, y desde julio de este año es director ejecutivo del Center for Advocacy and Global Growth. Ya nos va a contar sobre su experiencia. Cristina es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Eberhard de Tübingen, perdón la pronunciación, Cristina, rectificame, de Alemania. Es profesora en la Universidad de la República de Uruguay y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Consejo de Asesor del Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad de Uruguay. Su investigación ha abordado principalmente temas de gobernanza, redes políticas, innovación pública y gobernanza ambiental, además de transición sostenible. Y su interés actual se centra en temáticas asociadas a los laboratorios de innovación, a la metodología de co-creación y a otros métodos de intervención sistémica para abordar el futuro de los asuntos públicos de alta complejidad, y en este marco está coordinando el Laboratorio para las Transiciones. Diego y Cristina, bienvenidos a TIP. Estaba muteada, perdón. Bienvenidos a nuestros expertos invitados y a todas las personas que están siguiendo esta transmisión, a los que luego lo van a ver
en centros de investigación y posgrado, y también a los que van a leer la publicación de texto, en lo que estamos empeñados, en hacer esta edición. Estaríamos en el tercer libro de TIP, en esta conversación, en este diálogo. Bueno, además del bienvenidos, es de muchísimo interés la cuestión de la cooperación en América Latina. Y entonces, Gonzalo, que estás estrenando una posición importante y nueva en tu vida, en una organización nueva en cooperación internacional, que creo que está creada por la sociedad civil, ¿cierto? No es un organismo intergubernamental. Bueno, presentanos tu organización para todos los que escuchan y leen y quieren aprovechar estas oportunidades, tanto como expertos o como destinatarios o coordinadores de programas públicos, si querés. Bueno, gracias Mimi, gracias Mercedes, encantado Cristina, gracias de nuevo por la invitación, la verdad que súper honrado, me tocó la vez anterior, y creo, me voy a detener 2 minutos en lo siguiente, porque entiendo que también es una charla descontracturada, ¿no? Entonces la idea es pasarla, que todos y todas la pasemos lo mejor posible, pero de nuevo, me parece que el formato de Travesía e Innovación hace mucho honor al título, ¿no? O por lo menos a una parte del título, que es este formato o esta metodología muy innovadora de generar una serie de cápsulas o de contenidos que tienen una estrategia de abordaje muy distinta, ¿no? Digo, no es un formato estructural de un libro que ponemos en la biblioteca, tiene inclusive un soporte multimedia, se expande por redes sociales, se comparte, se reproduce, se sociabiliza, me parece que eso es absolutamente innovador. Me arriesgaría a decir ya de entrada que parte de la educación superior va de alguna manera a tomar parte a ciertos componentes de esta metodología, sin dudas, o por lo menos lo que estoy observando desde este lado del Atlántico es un poco eso, ¿no? Digamos, los formatos tradicionales, sobre todo post pandemia, ¿no? El formato híbrido de dar clases de manera presencial, pero también remota, digamos, incorporar instrumentos y herramientas multimedia pareciera llegar para quedarse, o por lo menos pareciera haber marcado un punto de inflexión. Mencionado esto, un segundito, mira, me quiero detener primero por la alegría que nos da tu comentario, y segundo porque estamos convencidas que no vamos a tener más manuales que van por la edición número 35, que tenemos que estar escribiendo los manuales del siglo XXI, y por eso este ciclo se llama Diálogos de Futuro. Lo que estás haciendo vos y Cristina Zurbriggen generosamente hoy es empezando a escribir líneas, por eso lo llamamos las nuevas, con tu consejo, Gonzalo, nuevas estrategias de la cooperación. Sí. En América Latina. Así que ahora sí, te dejo presentar a la organización. No, bueno, y iba a decir, gracias por eso también, ¿no? Por la posibilidad del espacio de comentarles un poquito qué estamos haciendo desde CACC, el Center for Advocacy and Global Growth, que parte básicamente de una serie de hipótesis o de líneas de trabajo que yo les quería compartir a continuación. Porque efectivamente somos un non-profit, somos una organización de la sociedad civil que tiene como propósitos fundamentales, yo diría, tres estrategias bien concretas y bien específicas. La primera es, definitivamente, poner un foco en fortalecer y expandir los lazos de cooperación y de financiamiento europeo, bien específico, bien concreto, entre las agencias europeas de cooperación, el ecosistema de Naciones Unidas y los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, porque, y ese foco de expandir y fortalecer tanto la cooperación como el financiamiento está orientado fundamentalmente a 2 actores, que son los think tanks, o las organizaciones de la sociedad civil, y las universidades. ¿Por qué digo esto? Y me voy a retrotraer muy brevemente y muy rápido a un reporte COVID que hizo la Comisión Europea el año pasado, en el 2021, después si quieren se los comparto, en donde, entre otras cuestiones, la Comisión Europea, bastante preocupada porque 5 de cada 10 euros no llegaron a destino o no se pudieron aplicar en tiempo y forma por los países del ecosistema de la Unión Europea, plantea una serie de recomendaciones. En esa serie de recomendaciones yo destaco 2 o 3. La primera es, de alguna manera, reajustar, reorientar y reforzar el financiamiento hacia organizaciones que sean capables y accountables. Esto es, organizaciones que tengan capacidades para articular, diseñar e implementar ciertos proyectos, pero sobre todo para rendir cuentas en tiempo y forma. Y reitero, 5 de cada 10 euros no llegaron a destino. España quizás
es uno de los casos más emblemáticos, ¿no?, respecto a la subejecución de fondos disponibles o de esta ayuda multilateral de la Unión Europea para el contexto del COVID. ¿Y por qué le menciono a España también? Bueno, por algunas particularidades que voy a mencionar quizás dentro de un ratito respecto a la economía política de estos procesos. Entonces, el primer punto tiene que ver con esto, ¿no? Digo, expandir y reforzar la cooperación y el financiamiento europeo hacia Latinoamérica. Sobre todo porque cuando uno mira en retrospectiva, por supuesto que esto también tiene un marco lógico, metodológico, que viene desplegándose hace algunos años y que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, el marco de los ODS. Para decirlo de una manera muy reducida, muy simple, y en todo caso después, si quieren, lo analizamos con más detalle, pero entiendo que para que estemos todos más o menos en la misma página, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se planteó en el marco de la Agenda 2030 hace ya casi 5 años, Naciones Unidas, es un intento de articulación y coordinación multilateral para promover, digamos, 7 objetivos mensurables, bien concretos y bien específicos que orientan un futuro mejor o una humanidad mucho más integrada desde el punto de vista, desde el desarrollo ambiental sostenible hasta la erradicación de la pobreza extrema. Digo, una amalgama bien amplia, ¿no?, porque eso incluye desde perspectiva de género hasta fortalecer instituciones más sólidas, garantizar la paz y el fortalecimiento democrático. Y me acuerdo, Mimi, de una charla que tuvimos antes de que yo finalmente llegara acá, y decíamos, quizás hasta qué punto ese ODS 17 tiene una particular atención para América Latina y Caribe, ¿no? Y esto también se relaciona quizás con parte de los puntos que les quería compartir en un ratito, ¿no?, que es, bueno, ¿cómo hacemos para expandir, fortalecer y hacer concreta esa no solamente cooperación, sino ese financiamiento europeo, tomando en consideración una serie de características que son las que quiero mencionar a continuación? La primera, buena parte de la agenda ODS y del financiamiento europeo hoy toma en perspectiva comparada lo que también se entiende dentro del lenguaje de la cooperación internacional como una cooperación sur-sur. Esto es, no se limita, no se orienta exclusivamente o excluyentemente a los países de América Latina y Caribe, sino a todos los países del sur global. Y esa es otra agenda multilateral, porque en los países del sur global encontramos los países de África, pero también, digamos, países del sudeste asiático. Y cuando uno empieza a analizar la economía política de estos procesos, esto es, ¿qué dicen, digamos, las guías, qué dicen los guidelines o los lineamientos generales de ODS? ¿Qué dicen después los lineamientos de buenas prácticas de las agencias europeas de cooperación? ¿Y hacia dónde se destina finalmente ese financiamiento? ¿Y hacia dónde efectivamente se concreta ese financiamiento? Lo primero que vemos, y esto es evidencia sistematizada, no es una opinión personal, es que ese grueso de financiamiento, más allá de que la Unión Europea reconoce y admite en este informe del 2021 que hay serias dificultades para contar con organizaciones que sean capaces de articular estos proyectos, de rendir cuentas de estos proyectos, lo cierto es también que el grueso de este financiamiento no está orientado a América Latina y Caribe. Está mucho más orientado hacia África y países del sur global. Y ese es un punto que retroalimenta quizás ese segundo punto, que es que, y esto lo quiero decir con toda franqueza y honestidad intelectual, esa Agenda 2030 de ODS tiene, al menos aquí en Ginebra, para poner también en perspectiva la cooperación internacional, tiene 2 grandes sedes de multilateralismo, la de aquí de Ginebra y también la de Nueva York, son los 2 grandes hubs, o son los 2 grandes headquarters, digamos, de Naciones Unidas. Esa agenda tiene sus sesgos, desde mi punto de vista estrictamente personal, pero también institucional, por eso hablo en representación de CAG, del Center for Democracy and Global Governance, es una agenda ciertamente eurocentrista. ¿Y a qué me refiero con una agenda eurocentrista? Que, de nuevo, puede tener todos los sesgos del mundo, y también lo tiene la agenda, y también lo tiene ese sesgo la agenda más de Nueva York, ¿no? Pero digo, en que esa agenda eurocentrista, a mi modo de ver, y desde el punto de vista institucional también lo digo, reproduce una serie de sesgos en donde, por un lado, esa agenda de ODS tiene también, a partir de la emergencia del COVID y a partir también de la guerra o el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, una serie de reminiscencias, una serie de matices que desde nuestro punto de vista refuerzan los sesgos previos. Entonces, para eso,
entendemos nosotros desde acá que es fundamental hablar el mismo idioma. ¿Y a qué me refiero con hablar el mismo idioma? No solamente tener presentes los 17 principios del ODS, de la Agenda 2030, que insisto, tiene un deadline, para el 2030 tendríamos que tener un nivel de desarrollo o un nivel de cumplimiento en esos 17 objetivos de ODS, que no sea simplemente un branding, que no sea simplemente una linda marca, que buena parte de las agencias europeas y de los gobiernos a nivel mundial hoy han adoptado, y eso es cierto. Digo, cuando uno analiza el nivel de difusión o de conocimiento que tienen los ODS, es importante, pero de nuevo, es un esfuerzo bien ambicioso y bien complejo en términos de coordinación multilateral. Y pareciera que la pandemia, por un lado, y el conflicto bélico, la guerra o la invasión, digamos, rusa a Ucrania, pone en tela de juicio o, socava un poco los cimientos de ese esfuerzo, de esos intentos de coordinación multilateral. Ahora bien, de nuevo, ¿por qué decía yo que para nosotros es importante hablar el mismo idioma? Porque si nosotros queremos expandir y fortalecer la cooperación y el financiamiento europeo hacia América Latina y Caribe, y vemos que efectivamente buena parte de ese financiamiento de ese hoy va más en términos sur-sur, de cooperación sur-sur, lo cual está buenísimo, pero rezaga también parte del financiamiento hacia América Latina y Caribe. ¿A qué me refiero específicamente con hablar en el mismo idioma? A decir, bueno, hay algunos temas que son absolutamente claves para esta agenda ODS. Uno puede repasar los 17 objetivos de ODS, y de nuevo, quizás coincidir con Mimín esto de decir, che, ¿por qué no tenemos más en consideración ese objetivo 17 para América Latina y Caribe? Porque hablamos de garantizar la paz, tener instituciones sólidas y fortalecimiento democrático, pero esas instituciones sólidas, me animaría a decir, no solamente en América Latina y Caribe, también en buena parte del sur global, lo digo porque hoy a la mañana conversaba con unos colegas de un think tank sudafricano, y me contaban buena parte de los problemas de la economía política, no para diseñar, sino para construir instituciones sólidas o robustas que permanezcan en el tiempo y reglas de juego que permanezcan más allá de los vaivenes político-partidarios. Y pareciera que Sudáfrica también tiene, con un montón de características propias de lo que fue el proceso de transición, la salida del apartheid y demás. No soy un especialista en Sudáfrica ni mucho menos, pero reproduzco un poco lo que me decían hoy. Y algunos de los problemas que los colegas de ahí de Sudáfrica planteaban me sonaban familiares. Entonces lo que digo es, los temas de energía sustentable, los temas de movilidad y transporte sostenible, los temas de género en perspectiva, sobre todo de la agenda de ACNUR, a partir de los focos de conflictos vinculados a las migraciones, son 3 tópicos para nombrar algo bien específico, bien concreto, que hoy cuentan con un financiamiento mucho más friendly, mucho más amigable, perdón el anglicismo, pero cuentan con una posibilidad de financiamiento, por lo menos a priori mucho más disponible, o que va a tener una atención o una escucha activa o un oído mucho más atento que quizás otros ejes de los 17 principios que tiene la agenda de ODS 2030. Gonzalo, me encantaría preguntarle a Cristina Zurbriggen, que no solo tiene formación internacional, ha hecho consultoría internacional, tiene una mirada sobre esto, pero antes de preguntarte, Cristina, tus comentarios, ¿serías tan amable de repetirnos los 3 ejes más amigables a la cooperación en América Latina? El tercero es en la agenda de género. Sí, a ver, menciono el 3. Primero que mencionaste. Seguramente hay más, ¿no? Pero digo, en energía sustentable seguro. Me parece muy bien. Me parece muy bien hacer foco. Sí, foco. Porque también tiene que ver con la economía política local cuando te dirigís a un organismo que apoya ciertas políticas por encima de otras. Total. Y cuando decía refuerzo el sesgo, y la dejo hablar a Cristina, es de lo que está hablando Ginebra hoy es de energía sustentable, obviamente por una cuestión vinculada al conflicto, y entre otras cuestiones, al conflicto bélico en Rusia-Ucrania, y básicamente al abastecimiento de energía que necesita Europa hoy. Digo, estoy hablando de un problema bien coyuntural y bien concreto. Ahora, lo digo también de una perspectiva de realpolitik, con total franqueza y honestidad intelectual. ¿Eso permea el financiamiento de las agencias europeas y el despliegue, digamos, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030? Sí, definitivamente. Entonces, trabajar temas de energía sustentable, seguro que es un tema que hoy tiene una escucha activa. Trabajar temas de movilidad y transporte sostenible también. Movilidad y transporte. Y género. Perspectiva de género, pero... Yo estoy tomando nota. Pero por supuesto, perspectiva de género sobre todo asociado a lo que son hoy los movimientos migratorios. Sí, que claro. Los movimientos migratorios no solamente están asociados a conflictos bélicos, que hoy Europa otra vez los vuelve a tener, digamos, en sus narices. América Latina y Caribe, y África también, para hablar en términos del sur global, conoce mucho de esto. Muchísimo. De hecho, si vemos lo que está sucediendo en Venezuela y Colombia, tenemos ejemplos y Haití, tenemos ejemplos muy concretos de fronteras calientes, en donde ahí los términos más técnicos de las peacekeeping mission, digamos, las misiones de mantenimiento de paz,
ponen cada vez más foco en el rol de la mujer. ¿Por qué? Porque ahí nuevamente hay mucha evidencia sistematizada de que las mujeres son mucho menos nómadas que los hombres en los procesos migratorios. Entonces ahí Naciones Unidas dice, bueno, reforcemos el financiamiento con una perspectiva de género, porque hace mucho más sentido al momento de dejar fondos disponibles de Naciones Unidas para eso. Muchas gracias. Cristina, tus comentarios. Bueno, mis comentarios, bueno, Muchísimo Gonzalo. para decirte en Sí, esta hora. muchísimo, muchísimo, sobre todo porque he trabajado con la cooperación internacional muchos años, pero sobre todo me parece interesante tu postura y bienvenida a tu postura crítica hacia los ODS. Yo siempre he tenido una postura bastante crítica hacia los ODS y recientemente, ¿hola? ¿Me escuchan? Estamos escuchando perfecto. Sí, en junio del 2022 se publicó un artículo en Nature Sustainability, liderada por 30 académicos del mundo, que hacen un análisis sobre el impacto que ha tenido los ODS entre 1000 estudios académicos de diferentes casos, y el resultado es el siguiente, que los ODS han tenido un impacto muy importante en cuanto a la narrativa a nivel internacional, ¿no? Y que es importante, pero muy poco, quizás algún impacto en programas y generaciones de ciertas políticas, pero muy poco impacto transformador, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se están planteando ustedes como organización, y me parece que es más bien cómo hacer posible estos procesos de cambio y de transformación, donde los liderazgos, el rol de la sociedad civil, en esta misma dirección es que, bueno, yo estoy trabajando en el Instituto Salas, que es un instituto transdisciplinario que busca impactar, pero más bien con la sociedad civil en temas ambientales. Nosotros trabajamos en temas agua, otros temas ambientales y energía también. Y justamente yo creo que ahí hay un gran desafío, ¿no? Por un lado, el tema de que la agenda, siempre puede haber una agenda general relevante a nivel global, y es importante que las Naciones Unidas hayan puesto el tema, ¿no? en la agenda, en la narrativa global, pero es necesario un segundo paso y una autocrítica importante, en el sentido de que las agendas son diferentes, en la medida que las organizaciones puedan poner que las agendas no son globales, hay sí ciertos temas globales, pero hay agendas muy puntuales y las prioridades quizás institucionales son diferentes. Y también creo que hay un gran debate, un gran desafío en cómo hacerlo posible. Y ahí, desde la academia, hay un gran debate a generar nuevas formas de producción de conocimiento, que implica la integración de diferentes saberes, diferentes conocimientos, que ese es un gran debe que tenemos desde las universidades, ¿no? Ahora que estoy en este lado, ¿no? Entonces me parece que, por eso te quería preguntar a ti, yo ahora te quería preguntar cómo están pensando en esa dirección, cómo hacerlo posible, o sea, qué dimensiones están ustedes pensando como para trabajar, porque me parece muy interesante. Ya que empieces con cuestionar, o sea, cuestionar los ODS es algo muy significativo, muy interesante. Bueno, gracias, Cristina. Sí, a ver, uno también lo cuestiona con una crítica constructiva, ¿no? Con una perspectiva constructiva. Es decir, de nuevo, parece que es un norte estratégico bien intencionado, que uno lo celebra. Nuevamente, es un desafío de escala global, es casi un wiki problem, ¿no? Digo, hasta dónde realmente vos podés resolver ciertos problemas de índole global o transversales con un ejercicio de coordinación y de articulación tan desafiante y tan complejo a su vez, en donde algunos acontecimientos bien recientes, digo, pandemia COVID-2019-2020 y acontecimiento bélico ahora, que nos muestra que efectivamente esa coordinación y esa articulación encuentra muchos obstáculos, encuentra muchas limitaciones. Ahora bien, y esto de nuevo forma parte de nuestro diagnóstico, ¿no? Digo, el reporte de COVID de Unión Europea de cómo van esos fondos y cuáles son esos problemas para ejecutar esos fondos. Y por otro lado, mirar un poco con esta perspectiva de crítica constructiva la agenda y su realización o concreción de Agenda 2030, nos lleva a nosotros también a indagar en ese cómo que tú preguntabas, Cristina. Y en ese cómo nosotros observamos dos cuestiones más, que hacen, si quieren, a los fundamentos de CAP, a la razón de ser de CAP. La primera es que, así como hay problemas de coordinación muy concretos a nivel de Naciones Unidas,
Hay también un problema de coordinación entre lo que se define en Ginebra o Nueva York de la Agenda de Naciones Unidas y cómo se articula después con las agencias europeas. Voy a un ejemplo bien concreto que está sucediendo ahora. Naciones Unidas tiene una universidad, la Universidad de Naciones Unidas. Sí. La Universidad de Naciones Unidas, que tiene sede en Nueva York, ahora me va a salir el nombre del director ejecutivo, o lo tengo por ahí anotado, acaba de instalarse aquí en Ginebra para justamente tratar de articular y sincronizar un poquito mejor esto que tú mencionabas previamente, Cristina, de lo que se define a nivel de Ginebra o a nivel de Nueva York y después cómo se articula con las agencias de cooperación, tanto americanas como europeas. ¿Y por qué digo esto? Porque, de nuevo, ahí, cuando uno observa un poco esa economía política, y acá voy a ejemplos bien concretos nuevamente, para tratar de graficar o ilustrar con mayor precisión o para bajar un poquito el nivel de abstracción. Voy a un ejemplo concreto de América Latina y Caribe. Cuando otro organismo, no importa cuál, no viene al caso, o sí, digo, disculpa si soy autorreferencial, pero me tocó trabajar el año pasado y parte de este con fondos de la Agencia Francesa de Desarrollo para financiar en una provincia argentina específica, la provincia de Santa Fe, todo un componente de soft skill, de capacitación y formación en presupuesto con perspectiva de género. Digamos nuevamente que dentro de tratemos de hacer el ejercicio retrospectivo de desestructurar un poco cómo es esa economía política. Naciones Unidas, sea en Nueva York o en Ginebra, en este caso AFD, Agencia Francesa de Desarrollo en Ginebra, define los objetivos de la Agenda 2030. Luego, dentro de eso, hay un objetivo específico con perspectiva de género. Uno no, varios, pero son transversales. A partir de eso, AFD dice, o en todas cuestiones, AFD empieza a planificar o articular hacia dónde va a destinar esos fondos. Ahora bien, tengamos en cuenta un dato que no es menor en la economía política de estos procesos, que es que cualquier fondo europeo que quiera trabajar con América Latina y Caribe tiene necesariamente que articular o dialogar con España, fundamentalmente con AECID, que es la Agencia Española de Cooperación. Y eso tiene que ver con una economía política y geopolítica de la región. Y me parece que poner esto nuevamente con total franqueza y frontalidad arriba de la mesa es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque en muchos casos esos fondos no se terminan ejecutando por los propios problemas de coordinación o articulación que hay entre las distintas agencias europeas. Porque en muchos casos, bueno, no sé si es un actor de veto, pero es un agente que eventualmente puede ralentizar, burocratizar, o complejizar aún más ese derrotero burocrático administrativo del aterrizaje concreto de fondos hacia cualquier país de la región. Es un ejemplo bien concreto que he observado y que sigo observando. Entonces, para eso también, si me permitís, Cristina, yo mencionaría 2 puntos más, que me parece que son interesantes en este escenario o en este contexto. No sé si llamarlo post-COVID, porque quizás es una simplificación, pero ayuda también a decir, che, bueno, ¿cómo sigue la agenda? ¿Cómo sigue la película? El primer punto que nosotros observamos de CICC es que definitivamente hay que, primero, tomar en cuenta estos problemas de coordinación entre lo que definen tanto Nueva York como Ginebra, e insisto, la creación ahora de este grupo de expertos independientes de la Universidad de Naciones Unidas con sede en Ginebra pareciera ratificar e institucionalizar este diagnóstico, ¿no? Che, lo que está definiendo Naciones Unidas, tanto en Nueva York como en Ginebra, luego articularlo con las agencias de cooperación, tiene sus dificultades, tiene sus límites, tiene sus obstáculos. ¿Cómo hacemos para aceptar, cómo hacemos para mejorar esos mecanismos? Entonces, nosotros ahí encontramos 2 puntos fundamentales, o 3, diría yo. El primero es pensar buena parte de estos proyectos en escala. No los pensemos de una mirada argentina, uruguaya, brasilera. Pensémoslo en clave lo más regional posible. Porque definitivamente armar consorcios ayuda a tratar de visibilizar mayor el impacto. ¿Estos consorcios intergubernamentales o como requisito o pueden ser articulaciones de organizaciones como CIPEC con otras organizaciones? Las dos, Mimi, las dos. Las dos. Lo que yo diría es pensar en escala. Pensemos en escala que determinado proyecto para asentar los objetivos ODS no se debe circunscribir o limitar a Argentina y Uruguay. No pensemos solamente Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Mercosur. Pensémoslo en términos más cross-national, pensémoslo en una cuestión de mayor escala. ¿Por qué? Porque el siguiente punto, que es una recomendación misma de la Unión Europea, es
redefinamos esos RR, sobre todo en términos de impacto y de incidencia. Un poco lo que planteaba Cristina antes, ¿no? Che, ¿hasta dónde los ODS llegaron a cumplir su cometido? Bueno, en términos simbólicos, en términos de es un buen framework, es un buen norte, pero ¿hasta dónde se hacen carne concreta? ¿Hasta dónde logran implementarse? Bueno, probablemente también, al momento de buscar ese financiamiento, hay que redefinir los proyectos, tanto en materia de impacto como en materia de incidencia. Y de nuevo, ese impacto y esa incidencia, desde nuestro punto de vista, tienen que estar indisolublemente ligados, tienen que ser casi inherentes a un tema de escala. Yo sé que a veces nos cueste mucho a nosotros, Mimi, a los argentinos, dejar de mirarnos al ombligo. Tenemos que empezar a mirar cada vez más en escala regional. Tenemos que pensar proyectos de género y migraciones, o proyectos de movilidad y transporte sostenible, o de energía sustentable, más allá de la Argentina, más allá de Argentina y Uruguay, e inclusive, eventualmente mirándolos, inclusive con una ventaja comparativa en el sur global. Tenemos que empezar a mirar qué cuestiones pueden ser más o menos replicables, qué lecciones aprendidas podemos compartir e inclusive tratar de replicar y qué enseñanzas podemos sacar también de otros países del sur global, porque eso probablemente llame mucho más la atención del financiamiento europeo y sea mucho más sexy o mucho más atractivo. Y de nuevo, la impresión, este es un sesgo absolutamente personal, la impresión que uno tiene de haber trabajado en algunos proyectos de cooperación internacional, caso Fonplata, en gobierno nacional o provincial. Sabes que no se escucha del todo bien cuando inclinas tu rostro hacia un paper que tenés ahí, se pierde tu voz. Y entonces decí de nuevo por favor, lo que habías dicho. Decía que por ahí, disculpa, pero lo que decía es que por ahí, a lo mejor el sesgo, la impresión absolutamente personal que me permito compartir con ustedes, espero en términos también gráficos o ilustrativos, es el siguiente. Mi modesta experiencia profesional, y tanto en el ámbito público como de un think tank que tiene muchísimo ejercicio, que ha sido para mí una gran escuela como CIPEC. CIPEC hoy trabaja en términos muy regionales, ¿no? Digo, forma parte de Southern Boy, que es una red de think tank, o de All Think Tank, que es una red de think tanks que trabaja ya no solamente en articulación regional latinoamericana, sino de cooperación sur-sur. ¿Cuál es mi impresión en ese sentido? Que la agenda y el camino por recorrer es muchísimo todavía, en ese sentido. Y que tenemos que hacer este ejercicio de abrir un poco más la cabeza y de pensar en proyectos con una escala aún más amplia y más ambiciosa. Porque eso nuevamente refuerza mi tesis de hablar el mismo idioma, ¿no? Digo, el idioma que habla hoy ODS en las agencias de cooperación europea es un idioma sesgado a, bueno, las prioridades que tienen las agencias europeas. Entonces, hablemos el mismo idioma para lograr que ese financiamiento machee de la mejor forma posible. Eso es lo que nosotros hacemos en CAR, básicamente. Identificamos el financiamiento disponible, identificamos aquellas organizaciones que sean capable y accountable, que no son tantas por otro lado, que no son tantas, y ese es otro desafío que creo que afronta no solamente la región, sino el propio objetivo 17 ODS, que lo hemos charlado contigo, Mimi, en más de una ocasión. Y creo que también, y por último, tener en cuenta qué aspectos de la geopolítica y la economía política hoy se ponen en juego con el financiamiento de la cooperación europea. Por eso digo, poner mucho más el foco en la cooperación sur-sur con foco en África, en Asia, y tomar en cuenta también algunos problemas de coordinación que hay entre las agencias españolas y el resto de las agencias de cooperación de otros países. Yo quiero preguntarle a Cristina y además hacerles a los dos, no es una pregunta, es una reflexión. La agencia española trabaja mucho los ODS en términos de metas de territorialización. Diría que en principio estoy muy de acuerdo porque instalar en los gobiernos nacionales el relato de los ODS y armar las oficinas nacionales para los ODS es bastante más sencillo que ir a un municipio de los países y que algo se esté haciendo respecto a los 17 horizontes de desarrollo. Y entonces estoy bastante de acuerdo con eso, pero la pregunta que quiero hacer es a vos, Gonzalo, que sí has tenido experiencia en proyectos de mayor escala, en expansión, no sé si siempre han logrado la profundidad de llegar al territorio, y a Cristina, que probablemente la haya tenido, si es posible generar proyectos desde la sociedad civil de escala regional o de varios países sin tener un componente
que modifique las bases institucionales que tienen que sostenerlo luego cuando el proyecto se retira. ¿Se entiende cuál es el vértigo que siempre me ha dado? Y es que cuando trabajo en territorio te retirás y cuando volvés, nada más ocurrió. Sí. A ver, es posible trabajar, digo, a nivel territorial y a nivel también escala regional a la vez. Nosotros ahora justamente tenemos un proyecto a 7 años con Canadá para trabajar el tema de cambio climático y sostenibilidad ambiental en 4 países de América Latina, con unas cuencas. Trabajamos a nivel de territorio, una es Mendoza, otra es Aconcagua, Uruguay, y justamente y otra cuenca canadiense que tiene por objetivo justamente en el largo plazo construir políticas, fortalecer los actores, ¿no?, en el territorio, y eso tiene un componente territorial, donde se trabaja territorialmente, pero también se trabaja a escala regional, ¿no? Entonces creo que son posibles ese tipo de proyectos a largo plazo. El tema también es que para mí un tema clave es quién define un poco la agenda, ¿no? En esto que tú señalabas, si bien es verdad que hay un tema de coordinación de temas, también hay una lógica muy jerárquica de definir los temas en la agenda. Y eso es una gran contradicción, porque hoy hay millones de artículos académicos, todas las propuestas de nuevas formas de enseñar, en Finlandia, en el mundo entero, más innovadoras, plantean que el abordaje es por problema. Y el abordaje por problema implica que los actores en el territorio, en los espacios regionales, son los que definen cómo entienden el problema, que eso va a ser central para tener capacidad de acción y de transformación, porque si tú recibís un tema que no forma parte de tu interés, poco vas a tener capacidad de acción para transformarlo. ¿Entendés? O sea, yo he recibido cantidad de proyectos de la cooperación general que me hacen poner género. Y es el componente siempre perdido porque nadie entiende muy bien por qué está en ese proyecto el componente género. Y es clave el componente género. Es clave. Lo que pasa es que hay que repensarlo y ver cómo los actores lo apropian, lo entienden a ese componente. Entonces, yo creo que ahí lo que tú estás planteando, y es interesante que esté gente joven con otra cabeza en estos espacios, por eso me parece, Gonzalo, que es interesante que en esta idea de pensar escalas, como, ¿no?, en escalas regionales, capaz tengan ustedes capacidad también de debatir y de poner en agenda ciertos temas que después te pueden uno justamente comparar y articular. Pero un tema clave en este proyecto, por ejemplo, que estoy coordinando con Canadá, es el tema justamente de la integración de conocimiento y evidentemente cómo integrás a las comunidades relegadas y a las comunidades indígenas en temas socioambientales, ¿no? Porque en realidad el conocimiento científico o el conocimiento que tiene el tomador de decisión, que el tomador de decisión o sea, pide un informe académico y el académico... Ay, ¿se nos cortó Cristina o me corté yo? ¿No? El académico Ahí o el tomador de decisión, ¿no? Sino es cómo logramos esos procesos de transformación que tienen que ver con una nueva forma de generar conocimiento para la acción. Ahí me parece que todo ese tema de la co-creación, que lo que podés llamar coproducción, intervención sistémica, lo que sea, es un cambio de paradigma muy fuerte que debemos tener como en todos los ámbitos, desde la academia, y yo lo que sí creo es que estos espacios como estás vos, yo ahora estoy trabajando desde el Instituto Saras, que le integra la Universidad de la República, pero que también lo integran los actores territoriales, y este proyecto que estoy coordinando no están solo los académicos, están los actores del territorio, o sea, los actores de las comisiones de Cuenca son parte del proyecto y de la gobernanza del proyecto. Las decisiones estratégicas se toman con ellos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un gran desafío a presentar nuevas metodologías, ¿no?, y nuevas formas de trabajo que realmente lleven a la acción, porque yo creo que estamos muy inactivos, o sea muy poca acción, ¿no?, tenemos en los territorios. Eso iba a preguntar, además, Gonzalo, que seguramente tenés reacciones a lo que nos acaba de compartir Cristina. Yo quería agregar, apenas
que tengas esa reacción en una operación de empatía. ¿Qué hacemos del otro lado? ¿Qué hacemos desde el territorio respecto a estos organismos? ¿Qué hacemos quiere decir? ¿Cómo hace una organización importante como CIPEC para aliarse con otras y tener un vínculo con tu organización? Y también, ¿cómo hacemos desde el territorio, por ejemplo, los expertos, para integrar bases de expertos que sean de la región que querés transformar? Hasta por las mismas razones que dice Cristina. Voy a territorializar, pero si traigo un extraterrestre a Kitilipi voy a tener algunos problemas que alguien más local o un poco más próximo no tendría. Entonces, las contrapartes, ¿cómo las dibujarías? A ver, sí, son un montón de puntos que probablemente no pueda responder. Habrá otro diálogo. Pero No te habrá otro preocupes. diálogo con mucho gusto. Yo digo, pero para tratar digamos, de honrar el desafío. Yo personalmente estoy muy de acuerdo, Cristina, con lo que vos planteabas. Sí, con total franqueza digo también, me parece que es otro nivel de conversación / discusión / análisis, en este sentido. De nuevo, lo estoy diciendo con total franqueza intelectual, y en el juicio ya no lo puedo negar y pedir careo porque está filmado, esto está grabado, que es, y que refuerce un poco la hipótesis de lo que nosotros planteamos, de lo que yo planteaba al inicio, ¿no? Todas las agendas tienen un sesgo, sin duda, y eso uno puede estar más o menos de acuerdo y decir, bueno, ok, lidio con esto, veo cómo lo puedo reformular o no. ¿Esos sesgos son cada vez más inconvenientes o más contradictorios? Personalmente e institucionalmente estoy de acuerdo, Cristina. Creo que eso, de alguna forma, de manera más propositiva o reactiva, le va a exigir a la cooperación internacional resetearse un poco, ¿no? Reayornarse. Ahora bien, estoy muy tentado de consultarte, Cristina, si estás trabajando con IDRC, digamos, si son fondos canadienses. No, bueno, son del gobierno de Canadá directo, directamente para fortalecer lo que es nuevas formas de abordar problemas complejos, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Qué bueno. No sé, Son canadienses. Gobierno de Canadá, es del gobierno. No, pero canadiense en el sentido de chip, ¿no? Porque buena parte de lo que tanto tú, Cristina, mencionabas como decía Mimí recién es. Y la verdad que la cuestión de la territorialidad es a veces una cuestión más simbólica, o es una cuestión más del check-in box, del checklist, que real, ¿no? Esto que tú también mencionabas, Cristina, hace un rato, de dónde metemos género. Siempre está el tema de también de comer los soft skills, siempre hay un componente de soft skills, de capacitación, de sensibilización, pero pareciera ser quizás la variable de ajuste, o pareciera ser la variable más bien residual. De nuevo, en la economía política de estos procesos, mi impresión personal institucional ratifica un poco este sesgo, ¿no? E inclusive creo que en alguna vez lo charlamos con vos, Mimi, el sesgo se refuerza a tal punto que en general la presencia, digamos, de algún burócrata de la cooperación internacional la vas a tener una vez que el proyecto ya está en marcha, y si eventualmente hay buena predisposición o interés. Esto también es un punto que para mí es interesante a tener en consideración en la economía política de estos procesos, que es, porque digo, nuestro propósito fundamental apunta de nuevo a expandir y fortalecer esa cooperación y el financiamiento, que hoy podría ser mucho mayor. Pero ese financiamiento nuevamente viene con ciertos sesgos, ¿no? Y ya están predeterminados, digo, ya están condicionados. ¿Se pueden modificar? Probablemente que sí. Ahora, para modificarlos, ¿tenemos que hacer algo nosotros? Sí, en parte, pero también depende mucho de la buena voluntad o de la personalidad del burócrata que está de turno. Y el punto que yo también quiero compartir en este sentido es que esa buena predisposición del burócrata de turno es absolutamente aleatoria. Y hay un montón digamos, de ítems multifactoriales por los cuales vos podés tener un representante que esté absolutamente comprometido con esa territorialidad y con la sostenibilidad de ese proyecto y de los resultados y el impacto a mediano y largo plazo, y hay otro que por ahí a lo mejor no tiene ese nivel de involucramiento porque su agenda va para otro lado, y porque hoy le toca trabajar con este país pero mañana con otro. Entonces, de nuevo, lo estoy diciendo con total franqueza, no para bajar los brazos, no para decir estamos luchando con molinos de viento solamente, sino para decir, bueno, tomando en cuenta o en consideración estos aspectos, tratemos de encontrar, digamos, la window of opportunity, tratemos de encontrar la window policy y tratemos de
ampliar ese financiamiento que está disponible y luego, en todo caso, ver cómo logramos que ese financiamiento, además que sea mayor, pueda tener otro nivel de impacto y otro nivel de incidencia. Y de nuevo voy a lo que nosotros entendemos que en esta agenda post-COVID pueden ser algunos puntos interesantes a explorar, que es de nuevo armar proyectos o diseñar proyectos en otra escala, porque de nuevo eso va a generar mayor atención, eso va a ser música para los oídos de la cooperación europea. Y por otro lado, redefinir un poco los indicadores de impacto de incidencia. Me parece que ahí, Cristina, está quizás esa posibilidad que vos decías, ¿no? De hacer algo mucho más de abajo para arriba, que de lo que ya viene bien determinado de arriba para abajo. Y sobre todo, y en este punto, acá no puedo evitar mi sesgo más argentino. Y es el siguiente. Ahora, dentro de poquito, se publica el Policy Analysis en Argentina, que publica Bristol University. Lo editaron Pablo Buculfi y Nelson Cardoso, y la verdad que para la ciencia política y la política pública es una linda publicación, es un lindo hito de ver un poco el estado del arte en Argentina. A mí me tocó el honor de participar ahí con un capítulo donde analizo un poco el rol de los think tanks en las políticas públicas en Argentina y de las universidades en los últimos 20 años. Y por eso decía el sesgo argentino, ¿no? En un país que en Argentina quizás tiene esa característica de tanta volatilidad o tanta inestabilidad macroeconómica, pero creo que esto inclusive puede ser, con sus matices, extrapolado o puede ser un denominador común para buena parte de los países de la región. Las estrategias de internacionalización son un reaseguro a esa volatilidad. Porque fíjate, Mimi, lo que decía Cristina recién. Tengo un proyecto de 7 años. Esa es la ventaja de trabajar con la cooperación internacional. La cooperación internacional tiene otros plazos, ¿no? Tiene otros horizontes intertemporales. Y por otro lado, cuando uno trabaja con la cooperación internacional, de nuevo, tiene que tener ciertas capacidades al momento de construir indicadores y al momento de armar un proyecto, armar la gestión financiera y presupuestaria de ese proyecto, en donde por ahí, de nuevo, algunas burocracias estatales se encuentran con otros obstáculos u otras limitaciones, vis a vis con lo que puede ser una universidad o una organización de la sociedad civil del tipo think tank. ¿Por qué? Porque suelen ser, en algunos casos, no en todos, esto obviamente es una generalidad, pero uno puede encontrar como elemento recurrente o denominador común mayores y mejores capacidades de flexibilidad, de ayornamiento y sobre todo de trabajar con ciertas herramientas al momento de gestionar y diseñar proyectos que son más propias del management privado que el público. O por lo menos donde las burocracias públicas quizás, no digo que no lo trabajen, sino que quizás para ciertas áreas es un poco más dificultoso. Entonces, de nuevo, tratando de recapitular por dónde va la mano, Mimi, sobre todo en la segunda parte de la pregunta, creo que el primer punto, y acá lo estoy mirando inclusive desde una mirada, si quiere, más de economía política, más parezco un economista hablando en este sentido. Yo no puedo estar más de acuerdo con Jaworski acá, no sé, con Acuña, en que hay un problema de principal agente. Hay un problema de asimetría de información enorme respecto a cuánto es el financiamiento que hoy está disponible de las agencias de cooperación europea. Segundo, ¿cómo llegamos a ese financiamiento? Tercero, ¿cómo hablamos el mismo idioma de ese financiamiento disponible? Y luego, sí, una vez que ese financiamiento lo logramos, ¿cómo podemos hacer, como decía Cristina, para zarandear un poco esos términos de referencia de ese financiamiento y lograr no solamente territorialidad, sino, quizás como sinónimo terminológico, impacto sostenible en el tiempo. Dejar capacidades instaladas para que una vez que se retira el financiamiento, ese curso de acción, no sé si se institucionaliza, pero por lo menos continúa o hay mayor continuidad que cambio o mayor continuidad que disrupción. Menuda tarea, menudo desafío ese que tenemos por delante, pero bueno, a eso nos dedicamos en CAG, para eso se creó CAG y para eso estoy yo acá ahora, básicamente. ¿Ya tienen experiencias de campo o aprendizajes? Un año tienen, ¿cierto? De vida. Sí, un año, y tomá en cuenta que fue 2021, no todavía experiencia de campo. No, y de hecho en esto, a ver, Cristina, yo después te cedo la palabra, pero mi experiencia de CIPEC también en trabajos de cooperación internacional, en la función pública sí, con Foplata eso sí tenía mucho más territorialidad porque se articulaba desde el gobierno de la provincia con algunos municipios, pero las experiencias de cooperación internacional son más a nivel de países y tienen, por lo menos en las experiencias que a mí me tocó,
era mucho más foco en diagnóstico y en trazar línea de base. O sea, ese financiamiento aún no llegó en la etapa de aplicación de campo. Sí lo llegó en aplicación de campo con un caso bien específico, que es trabajar con empresas de propiedad estatal. Y ahí, si querés, spoileo la mala noticia, que es que, digamos, hubo cambio de gobierno y buena parte de lo que se había trabajado terminó en letra muerta. Pero otra vez, estoy con el sesgo del chip argentino. Entonces hay que salir de ese chip, hay que salir de la caja y de nuevo pensar en términos mucho más regionales. Porque si Argentina en algunos casos, desafortunadamente, así como a veces desafortunadamente somos un outlier o un caso aislado de malos ejemplos, también somos quizás algún caso aislado de buenos ejemplos. Entonces no me quiero quedar con esos casos aislados buenos o malos, sino que trataría nuevamente de pescar una pecera más amplia. Y creo que de nuevo ahí hay un camino súper ambicioso y súper amplio por recorrer, Mimi. CEDES también tiene experiencia trabajando en cooperación internacional. Mucha. Entonces, no sé cómo será en Uruguay, Cristina, pero lo otro que también, acá otra vez muy sesgado, ¿no? Pero digo, el vínculo think tanks o el vínculo fundaciones con universidades, al menos en Argentina, de lo que me tocó experimentar en Panamá y de lo que me tocó experimentar en Bolivia, es nulo, es muy escaso. Y usualmente hasta se da un poco más, sobre todo en países de comunidad andina, con universidades de tipo más privada que públicas, porque son otro bicho, ¿no? Son otro ecosistema. Entonces me parece que ahí también hay que tener en cuenta esa economía política, porque de nuevo, cuanto más actores tengas en ese ecosistema involucrado y sobre todo cuanto más escala vos puedas presentar un proyecto, más atractivo es. No solamente hablar el mismo idioma, mostrar que tenés una escala y una visibilidad mayor. Después te das vuelta y tenés otra dificultad, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo lo articulás? Así como Naciones Unidas con las agencias de cooperación europeas tienen su economía política y su trade-off para articular, bueno, los actores de la sociedad civil, los think tanks y las universidades también. Pero creo que el desafío vale la pena, definitivamente. En ese sentido. Sin duda, además CIPEC ha sido ejemplo en sostener una línea de producción más allá de los avatares que ha tenido la Argentina en toda esa trayectoria. Y creo que tiene que ver con esto que estás diciendo, que la multiplicidad de actores terminan generándote defensas frente a la alternancia política. Y entonces podés seguir alguna línea, para eso hay que tener horizontes muy bien trazados claramente, ¿no es cierto? Bien. Sí, yo creo que... Perdón, Cristina. Sí, yo creo que, bueno, genera, o sea, espacios totalmente más resilientes, pero estoy, Gonzalo, contigo, comparto totalmente tu análisis de los think tanks. Yo he transitado, si bien sigo en la Universidad de la República, hacer procesos de cambio, transformación y de aplicación del conocimiento es más complejo, sobre todo por la fuerte departamentalización y fraccionamiento del conocimiento, y eso me ha llevado a transitar, o sea, este proyecto lo estoy coordinando del Instituto SARA, que es una organización inter y transdisciplinaria, que sobre todo estamos aplicando, o sea, estamos llevando adelante un proyecto con la sociedad civil, con el consejo, que son los consejos de agua, con un intendente que no cree en la ciencia ni en el ambiente y que judicializa la política. Entonces, justamente, que no cree en la ciencia, y entonces eso ha llevado a que, por eso comparto tu diagnóstico, en la importancia que tienen estos espacios más flexibles, integrados con múltiples actores, y sobre todo el gran desafío que tenemos es fortalecer la sociedad civil, o sea, para que tenga mayor capacidad de incidencia y formarla en entender y que el conocimiento sea aceptado de la sociedad civil como un elemento más en estos procesos de cambio, pero hay que fortalecerla, porque muchas veces ellos mismos lo dicen, no tenemos capacidad de incidir, se sienten como inhibidos frente a otros tipos de conocimiento o a otros tipos de intervenciones, ¿no? Así que coincido con esa idea de fortalecer esos ecosistemas, totalmente contigo. Muy bien, Gonzalo, nos diste muchas ganas de ponernos en marcha. Ya tenemos aquí una alianza Uruguay-Argentina, ustedes, Universidad de la República, y iremos a buscar a nuestros amigos de Perú. Saben que en esta comunidad TIP hay 1.300 gestores públicos de América Latina que van a ver este video, y muchos no, casi todos son funcionarios públicos de los diferentes países. Creo que hay que hacer una movida regional que dé un poco de mayor estabilidad a estos horizontes,
porque en realidad cualquiera de los objetivos nos viene mal si cada vez que haces un cambio o un reemplazo político te vas a la otra banquina de la ruta. Sí. Y en eso tenemos la mayor parte de las experiencias. Me da muchas ganas, Mercedes, de sacar mi manual de las auditorías ciudadanas, porque hacíamos todo esto. Lástima que le pusimos ese nombre espantoso. No, no, pero me estoy riendo porque primero me agarraba la cabeza con la descripción de Cristina, ¿no? Porque aparte que encima de que ya de por sí trabajar interdisciplinario, transdisciplinario, multiactoral, Sarasa, no sé qué, pero encima con un intendente que dijo, falta que no crea en el agua, ahí estaban sonados de todo. Si cree en el agua, está todo bien. Nada, eso, que realmente son escenarios muy desafiantes, pero también son los que a uno lo apasionan, ¿no? De tratar de llevar adelante con incidencia real, que es lo que queremos. Así que buenísima la idea de abrir la cabeza en todo sentido, desde el lado de las contrapartes, como es tu caso, Cris, y desde el lado de las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. Está buenísimo. Me parece muy promisorio el escenario. Un saludo, perdón, recién vi de Cecilia Klappenbach, te quería avisar, Gonzalo, que te manda cariños. Y Mechi, no sé si querías comentar algo, así vamos a tratar de cerrar porque nos comprometemos siempre a tener una grabación que sea de 1 hora de duración más o menos para promover esto. Donde más movimiento tiene es en diferido, como decimos, ¿no? Viéndolo grabado. Así que nos comprometemos a hacerlo compacto. ¿Mechi? No, y solamente remarcar cómo muchas veces nos autopercibimos a nivel regional como países en los que hay un alto nivel de desarticulación y cómo esa problemática, por todo lo que han expuesto, se proyecta en el orden internacional. No. Así que simplemente como punto, como aporte para el análisis. Pero interesantísimas prácticas concretas, sus exposiciones seguramente sean de muchísima utilidad para todos nuestros seguidores. Así que muchísimas gracias. Gonzalo, cerrá vos diciéndonos cuál es tu próxima meta desde ese espacio nuevo en tu vida profesional. No, a ver, gracias de nuevo por la invitación, la pasé súper bien. Y gracias a Ceci Klappenbach, un cariño también aquí a la distancia. Yo quisiera compartir un punto más, que no lo mencioné y que me parece que es importante y es clave, que es que, de nuevo, prestemos atención a este grupo de expertos independientes o autónomos de Naciones Unidas, de la Universidad de Naciones Unidas, que ahora se asentaron acá en Ginebra. ¿Por qué digo esto? Porque... Y por supuesto que hay elementos geopolíticos, definitivamente, que están en juego. Uno no puede soslayar eso, ¿no? Digo, ¿qué está pasando con China? ¿Qué está pasando con Rusia? Etcétera, sobre todo en la región. Buena parte también de recomendaciones / sugerencias del financiamiento de la cooperación internacional apunta a fortalecer el sector privado, a involucrar al sector privado también en estos proyectos. Y acá... me parece que ahí sí le cabe mucho más las generalidades de la ley a los países de la región, ¿no? Digo, para salir de caso solamente argentino. Y me parece que eso también, a ver, por un lado complejiza más la agenda, pero también la vuelve más atractiva, ¿no? Mi hipótesis personal es que, institucional es que detrás, en el fondo también hay un componente geopolítico por el cual hoy tanto Nueva York como Ginebra están apoyando o tratando de reforzar la cooperación internacional, de la mano también de expandir el sector privado en América Latina y Caribe. Y eso, de nuevo, permea, como decía Cristina, ¿no? En una mirada más top-down, una mirada más jerárquica, eso también se ve al momento de mirar las convocatorias. Y sobre todo, y cierro con esto, ¿cuál es nuestra próxima meta? De cara al año próximo, ojalá podamos multiplicar, no voy a decir por cuánto, pero sí multiplicar el financiamiento que llega a distintos think tanks con universidades de América Latina y Caribe. ¿Y por qué digo esto? Porque, de nuevo, entender un poco esa economía política acá lleva, entre otras cuestiones, a no encandilarnos con el sol. ¿Y a qué me refiero con esto? A no encandilarnos con 50 convocatorias, porque esas 50 convocatorias, 25, 30 por ahí, ya tienen un adjudicatario de antemano. Y eso forma parte de la cooperación internacional también. Lo digo con total franqueza, porque no pecar de naif en ese sentido.
¿Sabes qué, Gonzalo? Al diálogo le falta franqueza y es lo que viniste a traer. Y lo digo con total convicción. Con total convicción. Al diálogo interinstitucional y al internacional le falta franqueza. Si vas a aportar eso, te felicitamos y te agradecemos muchísimo que nos hayas regalado tu tiempo 2 veces. Gonzalo, en el 2023 tenemos otro diálogo para vos. Ahí va, está bueno. Cristina, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus comentarios, y bueno, volveremos probablemente a hacer algo juntas a partir de esta reanudación de nuestro contacto. Muy bueno. Una vez por década trabajamos juntas con Cristina. Bueno, Genial. muchas gracias. Bueno, cariños, felicitaciones. Cris y Gonzalo, no se vayan, ahí pudo reingresar Mechi. Vamos a cortar ahora el streaming y nos quedamos un momentito solo para saludarlos. Nosotros nos reencontramos en nuestra transmisión dentro de 2 semanas, tenemos nuestro próximo diálogo, ya les anunciaremos, siempre es como con sorpresa, así que les anunciaremos quién es la próxima invitada, porque vamos alternando, un experto y una experta rigurosamente desde que comenzamos este espacio. Cariños a todos.